Hola a todos. Hoy aprenderemos a determinar el tiempo de concentración de una cuenca. Para ello, previamente la cuenca debe estar delimitada con esta línea llamada divisoria de aguas. Hay que entender que el tiempo de concentración no es más que la medida del tiempo necesario para que el escurrimiento fluya desde el extremo superior de la cuenca colectora hasta el extremo inferior de dicha cuenca, o punto de análisis o punto de aforo. En una cuenca podemos encontrar diversos tipos de flujo. En el punto más alto encontraremos el flujo superficial, posterior a ello el flujo concentrado poco profundo y después el flujo en sí de la corriente. Entonces, para determinar el tiempo de concentración, tengo que sumar los tiempos que se produzcan en cada uno de los tramos antes mencionados. Bien, para determinar el tiempo de concentración nos plantearemos el siguiente problema. Primero, tenemos la cuenca con tres diferentes tipos de flujo, ¿no? En el punto A o en el tramo A, el flujo superficial, ¿no? Con 100 pies de longitud a una pendiente de 2.5%, con una cubierta vegetal promedio. En el tramo B, un flujo concentrado poco profundo, con una longitud de 600 pies a una pendiente de 4%. Y por último, el tramo C, que es el flujo de la corriente en sí, ¿no? Con una longitud de 4.700 pies a una pendiente de 0.3%. En el tramo C se ha determinado una sección transversal promedio, ¿no? Tal como se muestra en esta figura, de sección trapezoidal, ¿no? Con una base menor de 8 pies, una base mayor de 15 pies, una altura o profundidad de 3 pies, y se ha observado que el tipo de suelo, ¿no? de esa corriente corresponde a un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.040. Primero, determinaremos el tiempo de concentración para el flujo superficial. Bien, ok. Para ello emplearemos el monograma para el tiempo de flujo superficial planteado por Griffin en el año 2017 en su libro de hidrología e hidráulica. Bien, primero ubicamos la longitud de la corriente en pies, ¿no? En este caso 100 pies. Posterior a ello, ubicamos la característica del suelo. Para nuestro caso, cubierta vegetal promedio. Corresponde a una superficie con hierba promedio. Intersectamos ambos puntos, proyectamos la línea que se genere hasta intersectar la línea pivote. Posterior a ello, ingresamos la pendiente, pero en porcentaje, 2.5%, ¿no? Intersectamos ambos puntos y proyectamos la línea hasta determinar el tiempo de concentración de entrada, pero en minutos. En este caso, corresponde a 12.3 minutos. Seguidamente determinamos el flujo concentrado poco profundo. ¿Ok? Bien, para ello emplearemos el diagrama de velocidades promedio para determinar el tiempo de viaje para un flujo concentrado poco profundo. El diagrama lo tenemos igual del libro de Griffin, ¿no? El cual nos va a permitir obtener la velocidad promedio en pies por segundo. Entonces, primero introduzco la pendiente de la corriente de agua en pies por cada pie, ¿no? Entonces la pendiente para el flujo concentrado poco profundo es de 4%. ¿Ok? 4%. En la cuenca no tenemos suelo pavimentado para este problema, por lo tanto intersecto la línea de suelo sin pavimentar. A partir de ahí proyecto una línea
vertical hacia las abscisas, el eje de las abscisas, ¿no? Y determino la velocidad promedio en pies por segundo. Obtenido ese valor, determino el tiempo de concentración en el tramo B. Para ello, necesito los siguientes datos. La distancia del tramo, ¿no? Que en este caso sería de 600 pies. La pendiente de dicho tramo, el tramo 2 para nosotros, que sería de 4%. La velocidad en dicho tramo, la velocidad promedio, la velocidad en 2, que va a ser igual a la que acabamos de determinar con el diagrama, ¿no? 3.2 pies por segundo. Bien, para determinar el tiempo, aplico la ecuación ya conocida, ¿no? De velocidad. La velocidad está en función a la longitud del tramo en una unidad de tiempo. Despejo tiempo, entonces diré el tiempo en 2, va a ser igual a la distancia recorrida o longitud del tramo, ¿no? Distancia en 2 sobre la velocidad que se produce en dicho tramo. Bien, va a ser igual a 187.5 segundos. Bien, para efectos de cálculo, esto yo lo requiero en minutos. Entonces va a ser igual a 3.125 minutos. Bien, por último determino el flujo de la corriente. Ok, entonces me voy acá. Flujo de la corriente. Ok, para determinar el flujo de la corriente necesito la sección transversal promedio, ¿no? Entonces la sección promedio va a ser la que planteamos inicialmente en el problema. Para poder determinar el tiempo de concentración en este tramo, aplico la ecuación vista anteriormente. Entonces, ¿tengo distancia de tramo? Sí, tengo distancia de tramo, ¿no? ¿Tengo la velocidad? No, la voy a determinar. Entonces, para determinar la velocidad, aplicaré pues la ecuación de Manning. ¿Y qué necesito? Necesito los siguientes parámetros: el área hidráulica y el radio hidráulico. Y para hallar el radio hidráulico necesito, aparte del área, también el perímetro mojado. Entonces, determinaré primero el área hidráulica. Colocaré los datos que necesito. Primero, la base mayor de la sección transversal promedio, que es igual a 15 pies. La base menor de dicha sección, que es igual a 8 pies. La altura o profundidad de la sección, que va a ser igual a 3 pies. La pendiente de la corriente en ese tramo, ¿no? En este caso sería la pendiente en 3, que va a ser igual a 0.3%. El coeficiente de rugosidad de Manning, que es igual a 0.040. Bien, para efectos de cálculo, nosotros sabemos que un pie va a ser igual a 0.305 metros y un pie cuadrado es igual a 0.093 metros cuadrados. ¿Listo? Aplicamos la fórmula para determinar el área de un trapecio, ¿no? Y el área de un trapecio no es más que base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces diré que mi área hidráulica va a ser igual a la base mayor más la base menor, todo esto entre 2, todo por la altura, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 3.205 metros cuadrados. Este valor en pies cuadrados va a ser igual a 34.5 pie cuadrado.
Bien, ahora determinaremos el perímetro mojado. Bien, el perímetro mojado no es más que la distancia de las paredes de la sección transversal promedio que están en contacto con el agua. Entonces, si observamos el gráfico, sería esta distancia inclinada más la base menor más esta distancia inclinada. Podemos observar que las distancias inclinadas son iguales. Bien, ¿cómo determinamos esas distancias? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, determinamos la hipotenusa. Para nosotros va a ser igual a x. X es igual, el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Bien, ¿pero de qué? De h, que es la altura, al cuadrado, más el otro cateto, que sería la base mayor menos la base menor, todo entre 2 y todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.405 metros. Bien, para efectos de cálculo, x es igual en pies a 4.61 pies. Entonces diré que el perímetro mojado es igual a 2 veces el valor de x, 2 por x, más la base menor, más b. Entonces sería igual a 5.294 metros. Esto en pies es igual a 17.22 pies. Entonces ahora sí determinamos el radio hidráulico. Entonces digo que el radio hidráulico va a ser igual al área hidráulica sobre el perímetro mojado. Entonces el radio hidráulico es igual a 0.611 metros. Esto en pies sería igual a 2.004 pies. Bien, con estos valores ya puedo determinar la velocidad de flujo. Bien, para ello necesito primero como datos el radio hidráulico, ¿no?, que acabamos de calcular, así como la pendiente, ¿no? Sería la pendiente en el tramo 3, que es igual a 0.003 o 0.3%. Entonces, aplico la ecuación de Manning, pero no para el sistema internacional, sino para el sistema inglés, ya que estoy trabajando con pies, ¿no?, con esa unidad de medida. Entonces digo, la velocidad va a ser igual 1.49 sobre n, que es el coeficiente de rugosidad, por el radio hidráulico elevado a los 2/3, por la pendiente, pero en el tramo 3, o c, elevado a la 1/2. Listo. Esto sería igual a 3.243 pies por segundo. Con estos valores determino el tiempo de viaje en el tramo C. Entonces, aplico la ecuación anterior, ¿no? Tiempo es igual a su distancia, en este caso la distancia en 3, sobre la velocidad en 3 que acabo de determinar. Entonces coloco mis datos y digo que la distancia en el tramo 3 es igual a 4.700 pies, igual a 1.432.56 metros. La velocidad en ese tramo es igual a 3.243
43 pies por segundo. ¿Listo? Entonces el tiempo sería igual a 1449.275 segundos. Esto en minutos va a ser igual a 24.155 minutos. Conocidos los tres tiempos para cada tramo y para los diferentes flujos presentados en la cuenca, determino mi tiempo de concentración en la cuenca, ¿no? Y va a ser igual a la sumatoria de los tiempos calculados anteriormente. El tiempo para el flujo superficial, ¿no? En minutos. El tiempo para el flujo concentrado poco profundo en minutos. Y el tiempo para el flujo de la corriente, ¿no? Igual en minutos. Entonces digo que el tiempo de concentración va a ser igual a la sumatoria de los tiempos calculados anteriormente. Esto en minutos me da como resultado 39.58 minutos. Entonces de esa forma yo calculo el tiempo de concentración en una cuenca, ¿no? En función a los tipos de flujo que tenga. Para ello tengo que contar con la longitud, ¿no? De cada tramo y con la pendiente correspondiente. Ok. Por otro lado, podemos emplear otros métodos, ¿no? Con algunas fórmulas ya desarrolladas para diferentes tipos de zonas y regiones. Dentro de ellos tenemos un método conocido, ¿no? El cual es el método de Kirchhoff. Este método se utiliza en cuencas de tamaño medio, con una pendiente considerable y diseñada para suelos dedicados a cultivo. La ecuación de Kirchhoff se define con la siguiente ecuación. Nos dice que el tiempo de concentración es igual a 0.06628 por la longitud del tramo, en este caso para nosotros, la distancia en el tramo 3. ¿Por qué en el tramo 3? Porque Kirchhoff nos pide que sea la longitud más larga, ¿no? del cauce, en este caso, o el cauce más largo, ¿no? En este caso es el tramo C, ¿no? Para nosotros la distancia en 3. Esto elevado a 0.77, todo entre la pendiente media de la cuenca, ¿no? Elevado a la 0.385, ¿ok? Entonces, el resultado que vamos a obtener es en horas, pero la longitud del cauce más largo de la cuenca tiene que estar en kilómetros. Entonces, como dato sería la longitud del cauce más largo es igual a 1.43256 kilómetros. Bien, ahora determinamos la pendiente media. Para ello necesitamos la pendiente de todos los tramos. Para el primer tramo, la pendiente es igual a 2.3%, dato de problema. Para el segundo tramo, esto es igual a 0.04. Y para el tercer tramo, esto es igual a 0.003. Entonces diré, la primera pendiente media, la pendiente media en 1, va a ser igual a la pendiente en 1 más la pendiente en 2, todo esto entre 2. Ok, 0.032. La pendiente media en 2 va a ser igual a la pendiente en 2 más la pendiente en el tramo 3, todo esto entre 2, igual a 0.022. Entonces, la pendiente media va a ser igual
a la pendiente media en 1 más la pendiente media en 2 entre el número de datos va a ser igual a 0.027. Entonces ahora copio la fórmula y la resuelvo, ¿no? Entonces tengo que el tiempo de concentración es igual a 0.354 horas. Bien, entonces defino ese valor, tiempo de concentración igual a 0.354 horas. Esto en minutos va a ser igual a 21.24 minutos, inferior al tiempo que nosotros hemos calculado. ¿A raíz de qué? A raíz de que este método se aplica para pendientes considerables. Otro método que podemos emplear es el método de California, ¿no? Este método de California se utiliza en cuencas pequeñas, por lo general situadas en zonas agrícolas, y es muy aplicable, ¿no?, en el método racional. Ok, este método está definido por la siguiente ecuación. Entonces decimos tiempo de concentración es igual a 0.871 por la longitud más larga del cauce, ¿no? En este caso la distancia en 3, pero elevado al cubo. Todo entre el valor de h. H no es más que el desnivel de ese tramo largo, ¿no? Más largo de la cuenca. Ok, y está dado por la cota mayor y en relación a su cota menor. ¿Cuánto de desnivel existe en dicho tramo? Todo elevado a la 0.385. Para este método también necesitamos la distancia en kilómetros, que es igual a 1.43256 kilómetros. Bien, para determinar el desnivel en ese tramo, aplicaré la siguiente ecuación, ¿no? El valor de h va a ser igual, para que no haya confusión, le voy a poner L a la longitud del tramo por la pendiente en dicho tramo. Entonces, ¿qué necesito acá? El valor de L. L es igual a la distancia 3 con la que estamos trabajando, ¿no? 1432.56. La pendiente ya la conocemos, entonces el valor de h es de 4.298 metros. Ok, copio la fórmula y digo que el tiempo de concentración es igual a 0.819 horas. Ok, esto lo necesito en minutos, entonces copio estos valores de acá, reemplazo el valor calculado, que sería 819, y tengo que el tiempo de concentración por el método de California es igual a 49.14 minutos, más cerca a lo que hemos calculado, ¿no?, anteriormente. Bien, y por último existe, entre otros, ¿no?, el método de Temes. Ok, es un método utilizado para cuencas de tamaño muy variable, ¿no?, desarrollado en la península ibérica, y tiene los siguientes parámetros, ¿no? Se emplea para cuencas desde 1 kilómetro cuadrado hasta 3000 kilómetros cuadrados. Los tiempos de concentración van a variar desde 15 minutos hasta 24 horas y se define con la siguiente ecuación. El tiempo de concentración es igual a 0.3 por la distancia del tramo más largo entre la pendiente media que ya calculamos anteriormente, elevado a 0.25 y todo elevado a 0.76. Entonces acá la distancia
la longitud del tramo más largo tiene que estar en kilómetros. La pendiente media, ya la calculamos, es igual a 0.027. Entonces, el tiempo de concentración va a ser igual a 0.786 horas, ¿no? Bien, esto a minutos sería igual a 47.16 minutos. Se aproxima mucho más a lo que nosotros hemos determinado. Entonces, en función al tamaño de la cuenca, en función al tipo de flujo y en función a la pendiente de esa misma cuenca, podemos nosotros seleccionar el método más adecuado.